Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Bienvenidos a Mitos y Leyendas, esta sección de terror, casi un creepypasta, pero no igual. Espero que les guste. El siguiente mito o leyenda se titula El hombre lobo. Todo comenzó en el invierno de 1993. Yo tenía 24 años y era una persona normal, joven y alegre. Había viajado solo al pueblo de mis padres en Zamora para asistir al entierro de una tía de mi padre que había fallecido a los 84 años de edad. Llegué cuando todo había terminado. Pedí disculpas a mi abuelo por no poder haber llegado antes, pero es que todo había sido tan precipitado. Las campanas tocaron a muerte, y un escalofrío recorrió mi cuerpo. Comenzaba a anochecer y el frío se notaba cada vez más. Además había empezado a nevar. El pueblo parecía ser un pueblo fantasma. Me dirigía a casa de mi abuelo que está alejada de las demás casas, y entonces lo escuché nítidamente. Era un aullido, un tremendo aullido de lobo. Sentí un aliento fétido a mis espaldas. Me di la vuelta y entonces lo vi. Era un tremendo lobo negro. Sus ojos tenían un brillo asesino y sus fauces abiertas buscaron mi cuello. En un instante se abalanzó sobre mí y me tiró al suelo. No podía zafarme, tenía mucha más fuerza que yo. Sentí el primer mordisco y después escuché un disparo. Cuando desperté me encontraba en casa de mi abuelo. Él había sido el autor del disparo. Pregunté por el lobo. Y mi abuelo me lo enseñó. Allí estaba, muerto. Era un ejemplar tremendo, quizás su peso llegara a los 70 kilos. Me toqué el cuello. Me dolía la herida que me había producido la terrible alimaña. Mi abuelo me trajo la cena y al poco rato me fui a la cama y me quedé profundamente dormido. Soñé con el tremendo lobo, me miraba, sus ojos eran claros y me sentí relajado. Me desperté no sé a qué hora de la madrugada. Me seguía doliendo la herida del cuello. Me acerqué a un espejo para mirarme y entonces mi sangre se heló en las venas. Me toqué las orejas y me di cuenta que eran puntiagudas. Mis ojos ya no eran azules, sino marrones y oblicuos, mi nariz era un largo y tremendo hocico, y mis manos, Dios, mis manos no eran manos, se habían convertido en unas horribles garras, garras del lobo, y mi cuerpo estaba lleno de un pelo duro y negro, me había convertido en pocas horas en un hombre lobo, era una locura. Una tremenda locura, pero así era. Y ahora sentía unas ganas tremendas de comer carne fresca. Escuché un ruido en la otra habitación. Era mi abuelo que estaba roncando, me acerqué a su cama, lo agarré por la cabeza y le mordí en el cuello. La sangre empezó a salir a borbotones y yo comía su carne con tremendo apetito. Después de esto, me acerqué a la ventana y miré la luna estaba llena y me miraba. Un aullido lastimero salió de mi garganta. Era la primera muerte de las muchas que tendría que llevar a cabo al haberme convertido en un monstruo sediento de sangre y carne humana. Me desperté con un dolor de cabeza increíble y un sabor agridulce en la boca. Me toqué con los dedos la comisura de los labios y noté que tenía algo que parecía reseco. Entonces me di cuenta de lo que era. Sangre. Miré a mi alrededor y vi que estaba totalmente desnudo al lado de mi pijama que estaba tirado en el suelo y totalmente destrozado. ¿Qué extraños sucesos habían ocurrido la noche anterior? Fui a la habitación de mi abuelo. Lo que vieron mis ojos parecía una pesadilla. Allí estaba el viejo o lo que quedaba de él. Toda la habitación estaba ensangrentada. ¿Quién había hecho aquella atrocidad? La respuesta no quería aceptarla mi cerebro. Han pasado ya 2 meses desde aquellos terribles acontecimientos y cada plenilunio se repite el mismo ritual. Debo salir a buscar carne humana. He leído bastante en este tiempo sobre la licantropía, esa tremenda enfermedad que me ha convertido en una bestia asesina. En todos los libros dice lo mismo. Al hombre lobo debe matarlo a alguien que lo ame y sienta mucho cariño por él. Y debe hacerlo disparándole al corazón una bala de plata o en su defecto un cuchillo plateado. Diré también que en este tiempo he conocido a una muchacha. Yo siento verdadera pasión por ella y me parece que ella también siente lo mismo por mí. Dios mío. Cada vez que hay luna llena debo buscar cualquier pretexto para no verla todo ese tiempo.
Es una locura, pero debo decírselo, debo contarle en lo que me he convertido, ella lo comprenderá. Será esta noche. Tengo preparado ya el puñal, esta carta se encontró al lado del cadáver de un joven con un puñal de plata clavado en el corazón. Junto a él una joven que confesó haber sido la persona que lo había matado. El motivo, dijo que aquella noche él se había convertido en un hombre lobo. Bueno, eso fue todo, ojalá les haya gustado, no olviden suscribirse, que no cuesta nada, además es gratis. Comenten y denle pulgar arriba, y les informo que el siguiente vídeo será seguramente una creepypasta, yo decía no más XD.